Bienvenidos sean luciferianos de todo el mundo a nuestro especial anual del terror 2023. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo mucho misterio. Déjenme decirles que teníamos que grabar bastantes episodios para esta temporada y ya nos comió el tiempo porque este episodio se va a estar estrenando especialmente para el Día de Muertos y que en realidad va a ser un compilado de diferentes situaciones conspiranoicas y alienígenas que la verdad sí te pueden inducir un poco de miedo y que queda perfecto para esta ocasión. Y espero que estén escuchando este episodio con audífonos porque quiero decirles que en los últimos días estuve bastante enfermo, por lo cual se tuvieron que parar las grabaciones y también dejé de escribir los guiones para los siguientes episodios. Entonces estuve bastante enfermo, pero pues ya me estoy recuperando, pero van a escuchar mi voz un poco ronca, porque todavía no me recupero al 100%, pero pues no quería dejarlos sin episodio por más tiempo. Y bueno, ahora ya saben el por qué nos hemos estado tardando tanto en subir nuevos episodios, pero poquito a poquito vamos a ir agarrando otra vez el vuelo. Ya sé que es algo que he estado diciendo constantemente, pero sale una cosa, de repente sale otra cosa. De hecho, tenemos planeado un especial con un invitado para estas fechas, pero no se pudo lograr porque pedí un equipo de grabación que necesito para que podamos grabar con otro invitado y dicho equipo no ha llegado todavía, entonces estoy a la espera de que llegue para que se pueda grabar ese episodio. Pero bueno, creo que es momento de que comencemos ya con este episodio. Ya vieron el título y solamente me queda decir que espero que hayan disfrutado su Halloween y que estén disfrutando ahora las temporadas de Día de Muertos con su familia. Y si están a punto de salir a pedir dulces, no hay mejor manera que escuchando un episodio de Caballeros del Albedrío. Ya saben que pueden encontrarnos en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast disponibles para que puedan descargarlo, puedan ir a comentarlo, compartirlo y por supuesto si les gusta este episodio o alguno otro que hemos sacado hasta el momento, pues por favor suscríbanse, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este proyecto. Pero bueno, ya, es momento de que comencemos como tal con el capítulo 134 de Caballeros del Albedrío, donde presentaremos a Arizona Wilder y los reptilianos satánicos. Y bueno, para comenzar este tercer capítulo del mes del horror, vamos a introducirlo de una manera muy distinta que como lo hacemos en otros episodios, en donde comenzamos con la historia del protagonista, pero en esta ocasión vamos a conocer primero a la persona que hizo posible que la historia de Arizona Wilder saliera a la luz, y ese es David Icke, un famoso teórico de la conspiración, del cual ya hemos hablado en diversos episodios de la temática OVA, por supuesto de los conspirativos, ya que hemos recurrido a varios de sus libros para poder obtener alguna información, lo cual es muy irónico, porque en el caso de David, la información que se encuentra en la red es muy diversa, ya que en la mayoría de sus páginas de internet mencionan que su nacimiento fue el 29 de abril de 1952, aunque en una entrevista para la revista Vice mencionó que había nacido el 22 de noviembre, lo cual también es muy interesante, ya que este es el motivo por el cual se convirtió en teórico de la conspiración. Según sus declaraciones, el 22 de noviembre es el aniversario luctuoso de John F. Kennedy, y era prácticamente una tradición de mirar a programas y documentales sobre el asesinato del presidente, sobre diversas teorías locas que hay alrededor del caso, generando una obsesión por temas como ovnis, Illuminatis, nazis ocultistas, organizaciones satánicas y proyectos del gobierno falso, motivo suficiente por el cual ha sido autor de más de 50 libros que hablan sobre temas diversos. Entre ellos se encuentran Los hijos de la Matrix, La verdad los hará libres, La trampa y El mayor secreto. Ya hemos hablado en este podcast en distintas ocasiones e incluso he llegado a tener alguna información sobre ciertos temas para diversos episodios, pero en especial es necesario que hablemos del libro El mayor secreto, en donde se involucran en una tremenda conspiración global, en donde agentes de Estado
de alto rango están coludidos para establecer un nuevo orden mundial que está al completo servicio de famosos reptilianos. Pero antes de que lleguemos a ese punto, debo de aclararles que David no estuvo involucrado en estos temas durante mucho tiempo. En 1991 aún no se involucraba en este mundo. Tenía el enorme sueño de transformarse en futbolista profesional hasta que comenzó a padecer de artritis que acabó por completo con su sueño. Pero ahora sí, sus apariciones en el mundo de la farándula no se iban a detener, ya que buscó una carrera de locución y poco a poco se fue abriendo paso hasta llegar a tener apariciones especiales en el programa del legendario conductor Terry Wogan, que era un monstruo de la industria británica y que era muy importante para la cadena BBC, que sirvió como plataforma de impulso para exponer su filosofía y algunos de sus libros conspiranoicos al público en general. De hecho, es muy importante mencionar que no fue para nada sencilla su carrera, ya que durante sus primeras apariciones en TV, la gente se reía de lo que decía. Y cabe decir que, pues tampoco no estaba tan mal el público, porque llegaba a hacer comparaciones bastante locas, diciendo que, o comparándose con Jesús, ya que decía que si hace 2000 años un tal Jesús hubiera sentado en ese mismo programa y hubiera dicho todo lo que tiene en la Biblia, también se hubieran reído de él. Pero es una analogía bastante rara y extraña comparándose con esta supuesta deidad, pero la información que tiene llega a coincidir en ciertos casos, pero tampoco es para creérsela del todo. Sin embargo, si esto no lo decepciona, ya que terminó escribiendo más de 50 obras y haciendo declaraciones bastante atrevidas que pusieron a fruncir muchas cejas de científicos que no daban crédito a sus historias, ya que afirmaba que la Luna era un satélite hueco que era habitado por seres de otros planetas y con el cual pueden controlar mentalmente a toda la raza humana. Aunque en este preciso momento estoy seguro de que más de uno está a punto de quitar este episodio por el tipo de temas que vamos a hablar. Esta es la realidad en la que vive David o en la que ha vivido durante varias décadas. En un inicio soportando todas las burlas y desacreditaciones, pero que poco a poco se ha ido transformando en auditorios llenos y conferencias sobre este tipo de temas frente a cientos de fans que desean escuchar de primera persona todas sus vivencias. Pero esto no es algo que provoque un enorme cambio en David, ya que desde su primera aparición en televisión mantiene sus ideales intactos, sabiendo perfectamente que sus vivencias e investigación podrían respaldarse fácilmente con todo lo que cuenta o escribe. Realmente, en todas las entrevistas que da, ya sea en noticieros, podcasts o en algunos documentales, se le nota con mucha confianza todo lo que está diciendo. No titubea en ningún segundo y de hecho se burla de las demás personas o lo hace de manera irónica, como que dándoles el avión a los demás porque él sabe la verdad solamente. Y esta misma la demuestra cada vez que habla sobre evidencia o se le cuestiona sobre algunas pruebas de cada historia que ha escrito. Pero David no titubea ni un poco, trata de dejar en claro que no hay un camino correcto para poder encontrar la evidencia, sino que hay que aprender a escuchar, analizar y conectar los puntos para encontrar los errores de la narrativa histórica. Sin embargo, este pensamiento no proviene del 100% de él, ya que en algunas historias cuenta que en una tarde mientras realizaba varias compras, estaba de visita en la librería local en compañía de su hijo, cuando una extraña voz comenzó a escucharse en su cabeza y le pedía que girara su cabeza para ver los titulares que tenía en su espalda, que hablaban de fantasía y de algunos casos extraños que le terminaron reventando la tacha y acercándolo a este mundo paranormal. De hecho, en el documental que está en YouTube, lo describe como si hubiera sido el destino o algo más grande lo hubiera querido acercar a ese mundo. Y desde entonces su popularidad se disparó, siendo la inspiración para crear varios documentales, en especial este que les menciono que está en YouTube y que es hecho por Vice, que extrañamente coincide con que en la plataforma te aparece como un contenido inapropiado y te pide aprobación para que puedas verlo, sin decir que el tipo de temas que tratan fácilmente se pueden encontrar en otros canales y no se les marca con esta censura o con este permiso para poder verlos. Y sumándole un poco más de esta paranoia, hace algunos días estuvo en un podcast nombrado como Mr. Trevor, en donde mencionó que no solo había sido expulsado de YouTube y Facebook, bien que de algunos países, precisamente de Países Bajos, que está conectado con la Unión Europea, de la cual también fue vetado, incluido con Australia. Aunque esto no quiere decir que sus teorías conspirativas hayan molestado a la nombrada
élite, entre comillas, quieran acabar con él, ya que actualmente sigue dando conferencias sin ninguna repercusión y sus libros están completamente disponibles. Pueden llegar a su casa si mañana los piden en Amazon. Patrocinio. ¿A qué me refiero con esto? Si los libros de David mostraran más de lo que se debería, ya estarían fuera de circulación, pero no. Y es por eso que hoy podemos hablar más sobre el caso de esta noche. Y es momento de que presente a la protagonista principal del capítulo, que lleva por nombre Arizona Wilder, que se presentó al público mediante una entrevista con David Icke y que dicha entrevista era incluida como un complemento audiovisual de su libro más vendido, El Mayor Secreto, lo cual ya empieza a sonar bastante sospechoso. Pero continuemos. En dicha entrevista, el libro se centra en desenmascarar a la supuesta élite que controla el mundo, que en realidad se trata de una raza depredadora que se alimenta de los humanos y los mantiene bajo su dominio. Para poder obtener el alimento necesario de los humanos, es importante que lo obtengan a través de sacrificios y rituales que David cataloga como satánicos, en donde se obtiene sangre, que es su alimento predilecto, en especial la de los niños pequeños o incluso bebés, ya que entre más joven es la víctima, más energía se puede obtener de ella, además de que durante siglos han trabajado con la humanidad o la han obligado para poder estudiar diversas técnicas de control mental que podríamos decir que no es muy loco de considerar si ya conocen el proyecto MKUltra y el estudio de los psíquicos soviéticos que hablamos en el episodio pasado. Lo interesante es que creo que todas estas decisiones y programaciones que nos inyectan estos seres depredadores es a través de la luna, que funciona como un planetoide, o un satélite hueco que funciona como un repelente de vibraciones, con el fin de que nuestra mente y perspectiva se pueda expandir y liberarnos de la esclavitud de estos extraterrestres. Ya sé, al parecer nada de esto tiene ni pies ni cabeza, pero es un poco del trabajo que David ha defendido en toda su vida y que es información necesaria que deben de saber para poder entender o soportar la cantidad de información que se revela en la entrevista con Arizona, ya que además de datos que podrían sonar conspirativos, hay varios nombres y sucesos que parecen estar hilados con la historia tradicional, ya que si son muy apegados a los acontecimientos históricos, en especial de la Segunda Guerra Mundial, se habla de Joseph Mengele, o mejor conocido como el Ángel de la Muerte, que realizaba experimentos inhumanos con varios de los prisioneros de los campos de concentración y que siempre esperaba como resultado la muerte del sujeto de prueba, aplicando métodos de esterilización masiva, infectar a prisioneros con extrañas enfermedades para poder estudiar los avances y los daños provocados, pero en resumidas cuentas, sabía provocar daño físico y psicológico inigualable a las víctimas. Pero en realidad, esta no era su principal objetivo de estudio, ya que él y su equipo estaban encargados de estudiar cómo algunos genes podrían definir las características físicas y mentales que podríamos decir que estaba relacionado un poco con el genetismo, pero con una inclinación bastante fuerte hacia la ideología nazi, ya que intentaban demostrar que las características de un hombre ario serían las más fuertes y dominantes, catalogando a las demás razas como inferiores. Y aunque la historia de este hombre es demasiado extensa para contarla en este episodio, es necesario que les mencione que además de la extensa lista de experimentos crueles que realizó, hubo varios que nunca dejaron un registro y que muchos creen que fueron confiscados por los ganadores de la guerra y que estaban relacionados con el control mental, en especial el llamado control mental por trauma, método que fue utilizado en varios de los experimentos realizados en el MKUltra y con el cual buscan inducir un enorme temor en toda la población con el fin de ser programados a distancia para obedecer órdenes simples hasta cometer asesinatos. De hecho, esto es algo que coincide bastante con el experimento de la rana de Nina, que lo que querían hacer era que con sus poderes psíquicos asesinar a una persona sin que se diera cuenta, con el fin de poder cumplir con los ingredientes básicos de los supuestos reptilianos, que es la sangre, para poder realizar sus rituales, fines ocultistas o esotéricos. Sin embargo, al finalizar la guerra y un poco tiempo después, se llevó a cabo la llamada Operación Paperclip, bajo el mandato del presidente de los Estados Unidos, Truman, con el cual evacuaron a más de 1.600 científicos nazis a ser resguardados en bases americanas para que continuaran con sus trabajos, siempre y cuando los avances deberían de ser aplicados en armamento militar americano. Y dentro de estas evacuaciones se dice que Mengele
Fue resguardado en una base en el desierto de Los Ángeles, California, y es ahí donde comienza la historia de Arizona, que declara que su nacimiento había sido totalmente planeado por un grupo de poder superior que necesitaba de su existencia para poder cumplir un propósito en específico, a pesar de que nunca menciona el nombre de sus padres o de la familia que proviene, lo cual hace más complicado darle fuerza a esta historia. Pero dicho grupo de poder es mucho más antiguo de lo que podemos imaginar, ya que Arizona pudo ser partícipe de varias reuniones en donde altos mandatarios de diferentes países adoptaban una forma de reptil para poder llevar a cabo ciertos rituales. Y aunque los reptilianos es un tema que ganó fuerza en los últimos años con muchos videos que ya analizamos en el capítulo número 82, para Arizona y David es algo mucho más antiguo y profundo, haciendo notar las extrañas coincidencias que conectan a todas las antiguas civilizaciones, que hablan de dioses serpiente o dragón que provienen del cielo, que solo intervienen para ayudar a la raza humana, ya que además David describe como seres de una dimensión mucho más arriba de la nuestra, o sea, de una cuarta dimensión, que nosotros estamos en una tercera. Y de hecho es algo que se explica fácilmente con un video de Carl Sagan, en donde habla de las dimensiones. Y nos dice que nosotros podemos ver hacia un plano de segunda dimensión o hacia un plano de primera dimensión, porque nosotros estamos incluidas en esas, pero nosotros no somos capaces de poder imaginarnos un plano de cuarta dimensión, pero eso no quiere decir que no exista, ya que en varios relatos antiguos se describe que este tipo de dioses se mueven a voluntad entre las dimensiones para poder guiar y procrear con los nativos de esta dimensión, y dar comienzo con la mezcla de linajes de sangre que han ocupado puestos importantes dentro de la política, economía y religión en toda la historia. Pero aunque no crean esta historia, es un poco más complicada, ya que de acuerdo con la información de Arizona, dichos seres reptiles están bastante preocupados por la conservación de la pureza de sangre, ya que han estado obsesionados con la raza aria, que asegura que no son originarios de este mundo, sino que provenían de Marte y huyeron a la Tierra en búsqueda de un hogar, pero los reptiles los habrían estado persiguiendo por todo el cosmos y estarían evitando a toda costa que los arios se mezclaran con las razas nativas de la Tierra para conservar la pureza que es de lo que ellos se alimentaban, de su sangre pura, que es como un alimento premium, digámoslo de cierta manera, razón por la que el nacimiento de Arizona estuvo completamente planeado, ya que su línea genealógica provenía de 100% de una raza aria, y era lo que estos reptiles buscaban de él, ya que sería inducida desde muy pequeña a supuestos rituales de abuso infantil, en donde su padre, que asegura que no es su padre verdadero porque él no era puro, sino que su padre es otra persona que sí era aria, pero que fue su padrastro al final de cuentas, participó en este tipo de rituales en donde abusó de ella sexualmente. Todo esto con el fin de comenzar con el control mental por traumatización, ya que por orden de lo que nombran Consejo de las 13 Familias Reptilianas, le encomendaron la misión a Arizona de adentrarse en las bases secretas militares de Los Ángeles, en donde conoció a Mengele, quien se convertiría en su mentor de control mental y quien la castigaría desde entonces con electroshocks y con la privación del sueño, manteniéndola despierta por días sin que pudiera cerrar los ojos y por supuesto sin ingesta de alimentos. Pero esto era mucho peor cuando le permitían tomar un poco de agua y necesitaba hacer del baño, ya que la obligaban a orinar en el mismo vaso en donde tomaba agua y tenía que volver a beberlo de la misma manera que lo hacía con sus restos fecales. Y si esto ya suena bastante feo, déjenme decirles que esto es solo la introducción de la clase de control mental, ya que entre las principales tareas de Mengele era destruir la moral de los jóvenes para poder mantenerlos a raya y cumplieran con sus órdenes sin cuestionar. Y el miedo lo era todo, ya que entre los experimentos que más le gustaban a Mengele era hacer una versión retorcida de la desaparición de un mago en su cara, truco en el cual el mago invita a su asistente a guardarse en la caja mientras que él introduce espadas en su cuerpo o serruchos para que al final sean retiradas y la mujer quede intacta. Solo que en esta versión degenerada, los magos y asistentes eran los niños dentro del programa. Mengele obligaba a un niño a meterse en la caja mientras le entregaba una espada a otro, que debía de atravesar la caja sin titubear, porque si había una muestra de debilidad, sería el próximo en entrar a la caja. Además de que los ponía a jugar la famosa ruleta rusa, en donde varios locos que tienen en su disposición un arma
Esconden una bala en el cartucho y tiran de ella hasta que la bala dé de baja de la vida a uno de los participantes. Pero para Mengele las cosas debían de volverse más retorcidas y debía de mover los hilos del juego, ya que esta versión Mengele entregaba la pistola cargada con una bala a punto de salir del cañón, motivo por el que al primer intento de detonar la pistola terminaría matando al niño, que era visto por el resto de sus compañeros que sabían lo que les esperaba. Pero a todo esto hay que preguntarnos, ¿qué las dichas familias reptilianas necesitan la sangre de pequeños que han sido aterrorizados? Pues según la entrevista y el libro de David, hablan del adrenocromo como una supuesta droga que segrega a la víctima cuando entra en periodos de estrés, o mejor dicho, de adrenalina. Pero antes de que avancemos más con este punto, es necesario que sepan que nada de lo que dicen de este compuesto es cierto, ya que varias teorías conspirativas, como Pizzagate, o actualmente los QAnon lo nombran en cada discurso para tratar de desenmascarar a la élite, debido a que este compuesto sí existe, pero no como ellos lo manejan, ya que el adrenocromo se consigue por la oxidación de la adrenalina y actualmente puede ser utilizado médicamente para detener sangrados capilares, aunque en tiempos pasados el doctor Abraham Hoffer realizó una hipótesis en la cual sostenía que la aplicación de adrenocromo en pacientes esquizofrénicos podría resultar de gran ayuda, pero esta hipótesis realmente nunca fue aprobada por la comunidad científica. Así que continuemos, porque a partir de entonces, Arizona cuenta que después de varios años de ser inducida en experimentos brutales junto con varios compañeros, el control mental había dado resultados positivos, ya que eran trasladados a varios países de la Unión Europea o Estados Unidos, en donde se realizaban varios rituales en donde grandes mandatarios, serían supuestos reptilianos, extraían la sangre de los niños o adolescentes a través del sacrificio en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres necesitaban su sangre de menstruación, ya que era una manera fácil de obtener el líquido sin la necesidad de dañar a la víctima. Pero obviamente antes debían de ser aterrorizados para que secretaran esta supuesta droga, que los terminaría enloqueciéndolos y obligándolos a cambiar a su forma de reptil, ya que al entrar en contacto con la sangre, entrarían en un estado animal mortal, tomando sangre eufóricamente y despedazando a su víctima mientras intentan establecer contacto visual para hipnotizarla hasta que muera. Y este tipo de rituales han sido algo completamente normal en la historia humana, ya que de acuerdo con la historia de origen de los arios marcianos y los reptiles, este tipo de rituales se han ido celebrando por más de 4000 años, hasta el momento en el que llegue a establecer el nuevo orden mundial, que fue una palabra que los medios de comunicación y mandatarios importantes de diferentes países comenzaron a utilizar a finales de los 80, por supuesto a principios de los 90, que seguía un plan que tenía como una fecha de inicio la década de los 2000, que de acuerdo con la versión de Arizona llevaríamos atrapados 23 años en el que supuesto nuevo orden mundial. Están al mando de 13 familias reptilianas originarias, en donde se nombran a las familias Astor, Bundy, Collins y Pond, Freeman, Kennedy, Onassi, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Rosa y Marlborough, que lo único que desean es encontrar portavoces que cumplan con el acuerdo de mantener intacta la pureza de la sangre de Arizona hace hincapié en que el primer mecenas de los reptiles fue Hitler, que habla de la pureza de la raza aria, aunque, de acuerdo con lo que dice Arizona, esta ideología solo la hizo para poder mantener alimentados a estos supuestos reptiles. Y así como Hitler, existen muchos embajadores más que buscan el mismo objetivo, entre ellos Arizona, que sería encargada de administrarle sangre menstrual periódicamente a los reptiles, que era llamada como diosa madre, Starfire o Fuego Estelar, junto con otras dos mujeres más, de las cuales no se sabe su identidad, pero que tienen el mismo propósito y están siendo controladas mentalmente. Eso sin decir que estas tres supuestas madres diosas ocultan habilidades extrasensoriales como telepatía y clarividencia, que son una de las habilidades más apreciadas por los supuestos reptiles que desean ponerse en contacto con sus antepasados, con reptilianos de otras dimensiones, para que puedan dar visto bueno a los avances en cuanto al establecimiento del nuevo orden mundial. Y de hecho aquí en la entrevista se habla un poquito más de cómo se realizan los rituales, en el que en el piso se dibuja un círculo, adentro se dibuja un hexágono y adentro un triángulo, en donde se va a colocar el que va a realizar el ritual
y por medio de algunas oraciones o cánticos llama a estos seres de la cuarta dimensión y se presentan en un pentagrama que también se dibuja en el piso, que es como un símbolo de protección en donde se van a hacer presentes, pero no van a poder escapar de ese círculo, que es como una supuesta barrera. Y bueno, ya después menciona que una vez que se hacen presentes, pues el ambiente es muy aterrorizante, todos se mantienen callados, que el mínimo movimiento o la mínima señal de amenaza puede resultar en su agresividad, pueden llegar a atacarlos. Por eso que el que hace el ritual debe de estar en el triángulo para que estos seres no se lo coman o no lo lleven a esta dimensión, digamos. Pero pues como tal no hay información verídica o una evidencia veraz que compruebe todo esto que dice, solamente son anécdotas. Además de que estos rituales se llevan con mayor recurrencia desde los 80 y que han ido incrementando, ya que el número de reptiles que hay en el mundo se ha ido incrementando. Obviamente necesitan más alimento para poder mantener su forma humana, digámoslo de cierta manera. Y es por eso que una de las principales fiestas en las que realizan sacrificios a diestra y siniestra es Halloween, que funciona como una supuesta adoración a Satanás, que realmente es un invento de ellos mismos. De hecho, lo menciona en la entrevista, pero que al final de cuentas sirve para poder comunicarse con estos supuestos antepasados a través de los humanos, que son los que tienen esta capacidad de poder cambiar de vibración y de frecuencia y poder realizar viajes astrales y tener sueños lúcidos y cosas de este estilo, cosa que los supuestos reptiles no lo tienen. Además hablan de otras festividades como son el inicio de la primavera, también la Navidad, que es una festividad muy importante para ellos. Es lo que dicen, ¿no? Porque también mencionan muchas ubicaciones y también a muchas personas de aquellos tiempos de los 80 y los 90 que estuvieron involucradas en estos supuestos rituales. Entre ellos, pues, los más nombrados de siempre, los Clinton, los Bush, los Rothschild, los Rockefeller y todas estas familias poderosas de Estados Unidos. Pero, pues, no es algo nuevo, es algo que he estado diciendo en diferentes teorías conspirativas. De hecho, si quieren analizar nuestro capítulo de Pizzagate, en donde hablamos un poquito más de estas supuestas celebridades que pertenecen a estas élites y que matan niños y que succionan su sangre para poderse mantener fuertes o que lo utilizan como una droga, pues es algo que se ha repetido durante mucho tiempo. De hecho, el primero en mencionar este supuesto adrenocromo fue Aldous Huxley en una de sus obras literarias, y él justamente se había tomado inspiración en la teoría del Dr. Hoffman para poder decir que esta sustancia podría servir como una droga para pacientes con estados mentales malos. Ya casi llegando al final de esta entrevista, porque de ahí en fuera empiezan a decir muchos nombres, mucha información que no tiene como mucha importancia en este caso. Lo principal que quería rescatar pues es todo lo que mencionan del origen, estas supuestas entidades extraterrestres o interdimensionales y las prácticas que realizan, que es como lo más impactante del caso de Arizona, ya que ella menciona que por alguna extraña razón pudo liberarse del supuesto control mental y se dio cuenta de todas las atrocidades que estaba cometiendo, y fue por eso que decidió contactarse con David Icke para poder escapar a toda esta supuesta élite. Pero esto sucedió en los años 90 y ya han pasado más de 30 años y seguimos con lo mismo, hablando de supuestos porque no hay una evidencia veraz que nos asegure de que sí hay estos supuestos seres y que controlan al mundo. Y bueno, esto es algo que me gustaría que estuviéramos debatiendo en los comentarios. Ya saben que pueden ir a encontrarnos en todas las plataformas, redes sociales como Caballeros del Albedrío. Ahí tenemos un grupo privado en donde comparten memes, noticias, se dan avisos importantes en podcast. Entonces vayan a unirse para que se ponga bueno el cotorreo. Y bueno, también recuerden que pueden ir a seguirme en mi cuenta personal como @ari_el Jagger en Instagram, Facebook, Twitter, donde sea. Y solo me queda decirles que espero que disfruten su Día de Muertos y que se mantengan al tanto al próximo episodio de Misterio de Caballeros del Albedrío, porque espero que sea el de mañana.
sino en vísperas de que se termine el Día de Muertos. Pero por ahora, hasta aquí nos vamos a quedar. Solo espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Solo me queda recordarles que mi nombre ha sido Abel y se queden pendiente al próximo episodio del mes del terror en Caballeros de la Adventura.